Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un episodio que, la verdad, ha puesto los pelos de punta a más de un analista de seguridad en Europa. Hablamos de la captura de un petrolero ruso por parte de la Marina francesa en pleno Mediterráneo. Un tema delicado. Y para desentrañarlo, tenemos sobre la mesa un material muy interesante. Por un lado, un vídeo de YouTube que ha ganado bastante tracción y que presenta el incidente, casi como un acto de piratería. Una provocación deliberada, ¿sí? Y por otro, para contrastar, hemos consultado un análisis legal de un think tank europeo que defiende justo lo contrario, la legalidad de la operación. Exacto. Y ese es el choque que vamos a explorar, porque no se trata solo de contar lo que pasó, sino de entender la batalla de relatos que hay detrás. Claro. ¿Fue una acción legítima para hacer cumplir las sanciones, como argumenta una parte? ¿O fue, como dice la otra, un paso increíblemente arriesgado que podría haber encendido la mecha de algo mucho mayor? Esa es la cuestión. Nuestra misión hoy, Emilia, es navegar por estas dos versiones y entender qué está realmente en juego. Pues vamos a meternos de lleno en ello. Empecemos por los hechos, por lo que sabemos que ocurrió. A ver. La Marina francesa, al parecer con apoyo de inteligencia británica, intercepta y aborda un petrolero. Se llama Grinch. Que ya el nombre tiene tela. Sí. Y lo hace en aguas internacionales del Mediterráneo. Lo importante es que no hay aviso, no hay diplomacia previa. Es una operación militar en toda regla. Sí, y el vídeo que mencionas lo describe como un acceso militar inmediato. El motivo que da Francia es que el Grinch forma parte de lo que se conoce como la flota fantasma del Kremlin. Expliquemos un poco qué es eso de la flota fantasma. Pues, para quien no esté familiarizado con el término, es básicamente una red de barcos que utilizan todo tipo de tácticas para ocultar su propiedad, su origen. O sea, apagan los localizadores, cambian de bandera. Exacto. Navegan con banderas de conveniencia, apagan sus sistemas de localización, todo para poder seguir vendiendo petróleo y, claro, esquivar las sanciones internacionales. Una especie de contrabando a gran escala para financiar la maquinaria de guerra, vamos. Dicho de otro modo, sí. Pero la cosa no se queda en una simple inspección en alta mar. Según ambas fuentes, los franceses escoltan el buque hasta un puerto francés, lo que en la práctica es una incautación. Y aquí es donde el vídeo de YouTube empieza a usar un lenguaje muy, muy duro. Lo llama directamente secuestro. Secuestro, nada menos. Una jugada de comunicación, claro. Muy deliberada. No solo actúas, sino que te aseguras de que todo el mundo vea que actúas. El análisis del vídeo lo interpreta como un mensaje muy claro de Emmanuel Macron a Moscú. Y convierte a Francia en el primer país de la UE en lanzar lo que describe como un ataque indirecto a Rusia, en un escenario completamente nuevo, lejos de Ucrania. El vídeo sostiene que esta acción se hizo, y esto es clave, sin una base legal sólida. Vale, pero aquí es donde la cosa se enreda. Porque ¿cómo justifica Francia una acción que a primera vista parece sacada de una novela de aventuras? La fuente principal, el vídeo, nos lleva directamente a un tuit del propio Macron. Sí, y en ese tuit, Macron se ampara en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que es, para que nos entendamos, el gran libro de reglas que dicta quién puede hacer qué en los océanos. La Biblia del derecho marítimo. Básicamente, y argumenta que según esas reglas estaban autorizados a actuar para hacer cumplir las sanciones internacionales contra esa flota fantasma. Es la defensa clásica. No hacemos nada ilegal, solo aplicamos la ley. Entendido. Es la versión oficial. Pero el creador del vídeo no se la compra en absoluto. Para nada. De hecho, la tacha de mentira flagrante, así, con esas palabras. Fuerte. Su argumento es que las sanciones de la UE, por muy duras que sean, son una decisión unilateral de un bloque de países. No tienen el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Y esta distinción, según él, lo cambia todo. Claro, es que esa es la clave de todo el argumento del vídeo. Exacto. Lo que dice es que una cosa es que la ONU, como organismo mundial, imponga un embargo que obligaría a casi todos los países, y otra muy distinta que un bloque, como la UE, decida por su cuenta interceptar barcos de un tercer país en aguas que no son de nadie. Ahí es donde se cruza la línea roja. Ahí es donde, según esta fuente, se cruza una línea muy peligrosa. Para que se entienda mejor, usa una analogía muy potente. A ver. Dice que es como si tu vecino decidiera que no le gusta tu coche y te lo confisca basándose en una norma que él mismo ha escrito para su comunidad de vecinos. Entiendo. Legalmente, fuera de su jardín no tiene ninguna validez. Es una analogía demoledora, la verdad. Y a partir de ahí el vídeo eleva el tono y califica la acción de altamente ilegal. La equipara a piratería moderna o incluso, y esto ya son palabras mayores,
a un acto de guerra. Un acto de guerra. Pero espera, porque aquí es donde nuestro segundo documento, el análisis legal europeo, entra en juego. Y claro, pinta un cuadro completamente diferente. Totalmente. Este análisis legal argumenta que la situación no es tan simple. Sostiene que dentro del marco de las sanciones de la UE existen regulaciones específicas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, citan el reglamento del Consejo 2022-328, que no solo prohíbe ciertas transacciones, sino que explícitamente otorga a los Estados miembros la autoridad para inspeccionar y, si es necesario, incautar activos sospechosos de violar esas sanciones. O sea, que la propia UE se da permiso a sí misma. Algo así. Y la clave es que permite hacerlo incluso en aguas internacionales, precisamente para prevenir la evasión. Vale, la UE habría creado su propia burbuja legal para poder actuar, pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿puede un reglamento de la UE pasar por encima de un tratado global como la Convención del Mar? Esa es exactamente la zona gris en la que nos movemos. El análisis europeo diría que sí, ¿Ah, sí? que en circunstancias extraordinarias como esta, donde se busca impedir la financiación de una guerra de agresión, el derecho regional de sanciones puede aplicarse con contundencia. Y el vídeo de YouTube obviamente diría lo contrario. Diría que absolutamente no, que eso es sentar un precedente peligrosísimo donde cualquier país o bloque podría empezar a detener barcos a su antojo en aguas internacionales. Convirtiendo los océanos en el salvaje oeste. Exacto. Tenemos un choque frontal entre dos interpretaciones del derecho internacional. Un choque que, como era de esperar, provocó una reacción furibunda en Moscú. El vídeo detalla que la respuesta del Kremlin no fue precisamente diplomática. En absoluto. Según este análisis, Putin y el Kremlin adoptaron inmediatamente el mismo lenguaje del vídeo. Calificaron la incautación de piratería. Se hicieron eco del término. Totalmente. Exigieron la liberación inmediata del barco y de su tripulación y, aquí es donde la cosa se pone realmente tensa, amenazaron con acciones militares de represalias. Uf. Y ahí está el verdadero peligro que subraya el vídeo, ¿no? Claro. Porque no se especifica contra quién irían esas represalias. ¿Serían en el Mar Negro, contra intereses ucranianos, o se atreverían a una acción directa contra un buque francés? O incluso contra el territorio de un país de la UE. Esa ambigüedad es en sí misma una amenaza muy potente. Es una forma de escalada verbal muy calculada. El vídeo lo plantea como una locura, como una provocación francesa que podría haber arrastrado a toda Europa a una guerra. Lanza una pregunta muy directa. ¿Por qué los líderes europeos parecen tan dispuestos a jugar a la guerra en mar abierto? Es una pregunta dura. La narrativa que presentan es que se están asumiendo riesgos desproporcionados, cuyas consecuencias podría pagar todo el continente. Simplemente por querer mostrarse duros. Por una postura de fuerza, sí. Entiendo perfectamente la alarma que transmite el video, pero si volvemos al análisis legal que mencionábamos, ¿cómo se ve desde esa otra perspectiva? ¿También lo ven como un juego peligroso? Esa otra fuente lo enfoca de manera diferente. No niega el riesgo, pero lo presenta como un riesgo calculado y necesario. ¿Necesario por qué? El argumento es que permitir que la flota fantasma opere con impunidad no solo financia la guerra, sino que socava por completo la credibilidad del régimen de sanciones. Claro, si pones unas reglas pero luego no tienes la voluntad de hacerlas cumplir. Esas reglas no sirven para nada. Desde esta óptica, la acción francesa no fue una provocación, sino un acto de afirmación estratégica. Un mensaje a Rusia de que las líneas rojas de la UE son reales y se defenderán. Tenemos entonces dos visiones del riesgo. Una lo ve como una temeridad innecesaria y la otra como una firmeza indispensable. Justo. Y esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Qué motivaciones podría tener Macron para dar un paso tan audaz? El vídeo de YouTube se aventura a especular sobre ello. Sí, y lo hace apuntando a la política interna. Sugiere que Macron podría estar enfrentando problemas en casa y que esta maniobra sería, bueno, una clásica cortina de humo. La de manual. Exacto. La idea de presentarse como un líder fuerte en el escenario mundial, una especie de nuevo Napoleón, que planta cara a Rusia, podría servir para desviar la atención de asuntos domésticos y unir al país tras su figura. Una crítica que a menudo se hace a los líderes en política exterior, sí. Se presenta como una decisión que antepone una posible ganancia política interna a la prudencia diplomática, asumiendo unas consecuencias que el vídeo califica de catastróficas. Pero, de nuevo, me pregunto, ¿qué diría nuestra otra fuente? Dudo que lo atribuyan a un simple cálculo electoral. Ni mucho menos. El análisis estratégico legal lo ve como parte de una doctrina más amplia de autonomía estratégica europea. Ah,
El gran proyecto de Macron. El mismo, un concepto que ha defendido durante años. La idea es que Europa debe ser capaz de defender sus propios intereses sin depender siempre de Estados Unidos. Y esta operación sería una prueba de ello. Sería una demostración práctica de esa autonomía, una forma de decir, somos una potencia seria, con capacidades militares y voluntad política para usarlas. No es un gesto para consumo interno, sino un movimiento en el gran tablero de la geopolítica. Es fascinante cómo un mismo hecho puede interpretarse de formas tan radicalmente opuestas. Es que es la noche y el día. Por un lado, un líder jugando a ser Napoleón para tapar sus problemas. Por otro, un estadista ejecutando una calculada estrategia a largo plazo para fortalecer a Europa. La verdad, como siempre, probablemente esté en algún punto intermedio, o sea, una mezcla de ambas. Podría ser. Es plausible que una acción que sirve a un objetivo estratégico a largo plazo también ofrezca beneficios políticos a corto plazo. Lo que es innegable, y en esto ambas fuentes coincidirían, es que la acción elevó la tensión a un nuevo nivel. Sin duda. Y el vídeo cierra con una advertencia muy sombría. Sí. Plantea una pregunta que deja helado. ¿Qué pasará la próxima vez? Si vuelve a ocurrir algo así y Rusia, en lugar de solo amenazar, decide responder militarmente. Uf. En ese escenario, que el vídeo dibuja como perfectamente posible, ya no estaríamos hablando de sanciones y derecho marítimo. No, ya estaríamos hablando de misiles, contragolpes y una guerra abierta en suelo europeo. Es el punto final del argumento del vídeo, que estas acciones unilaterales, por muy justificadas que parezcan desde Bruselas o París, son un juego con fuego, en el que todo el continente puede salir quemado. Es una llamada a la máxima contención. De acuerdo, hagamos un balance. Hemos visto un incidente que se puede leer básicamente de dos maneras. Sí. La primera, a través del vídeo, nos lo presenta como un acto de piratería ilegal y una provocación temeraria por parte de Francia, que viola el derecho internacional y se arriesga a una guerra total. Y la segunda, a través del análisis legal, lo defiende como una acción necesaria y legítima para hacer cumplir las sanciones de la UE, un movimiento estratégico para demostrar la seriedad y la autonomía de Europa. A pesar de los riesgos. A pesar de los riesgos inherentes que evidentemente conlleva. El núcleo del debate al final parece ser dónde termina el derecho y empieza la política de poder. El vídeo nos advierte que estamos en un terreno peligrosísimo. Donde un solo error de cálculo puede tener consecuencias inimaginables. Sin duda. La gran advertencia que subyace en todo esto es el riesgo de una escalada militar directa entre una potencia nuclear, como es Rusia, y la Unión Europea. Y eso nos lleva más allá de este incidente concreto. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una reflexión que se deriva de todo esto. Nuestras fuentes se han centrado en la decisión política de un líder y en la letra pequeña de la ley. Sí, en lo legal y en lo político. Pero este choque nos obliga a hacernos una pregunta más fundamental. Cuando la geopolítica aprieta, ¿qué impide que el derecho marítimo internacional, que ha sido la base del comercio global y de una relativa paz en los océanos durante décadas, se convierta simplemente en papel mojado? Es una buena pregunta. ¿Qué impide que se convierta en una herramienta que cada potencia interpreta a su antojo para justificar sus acciones? Es una pregunta inquietante, porque si la respuesta es nada, si la única ley que acaba imperando en el mar es la del más fuerte, entonces no solo estamos hablando del riesgo de un conflicto en Europa. No. Estaríamos hablando del desmantelamiento de uno de los pilares del orden mundial tal y como lo conocemos, y eso sí que es un mar muy peligroso en el que navegar.